Continuamos entonces. Vamos a estudiar, estamos en el tema de la velocidad. Para estudiar la velocidad, yo lo que voy a establecer es, por ejemplo, primero, la posición de la persona, ¿verdad? Le he ido tomando la foto a una persona. Digamos, esto es cuando el tiempo vale 0 segundos, justo cuando empecé a filmar a esta persona o a fotografiarla. Esto es cuando ha pasado 1 segundo y esto es cuando han pasado 2 segundos. ¿Verdad? 1 segundo y 2 segundos. Y esta es la posición. Digamos que la persona está en una posición 1, 2, 3, 4, 5. Y acá está en la posición 10. Obviamente esto en metros, metros y metros. X. Bueno, entonces, ¿qué es la velocidad? Pues dice que la velocidad es cómo cambia, qué tan rápido cambia la posición de una persona o de un objeto cada segundo, ¿sí? ¿Qué tan rápido, o sea, cuánto cambió la posición de la persona en 1 segundo? O en una hora, o en un día, o en lo que sea, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, ¿cuánto cambió la posición de la persona acá? Pues eso sería un desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuánto se desplazó la persona? Pues sería 5 metros. ¿Sí? Eso es el desplazamiento. Después acá, entre esta otra posición, estas otras dos posiciones, la persona se desplazó otros 5 metros. ¿Y cuánto tardó esta persona en moverse? Pues decimos que esto se llama duración o intervalo de tiempo, pues tardó 1 segundo. Y acá también tardó 1 segundo. ¿Sí? Tardó 1 segundo en desplazarse. Bueno, entonces, ¿cómo se define la velocidad? O sea, la fórmula de la velocidad dice, la velocidad es cuánto se movió el objeto dividido el tiempo que tardó en hacer ese movimiento, desplazarse esa cantidad, ¿verdad? Bien, eso se llama velocidad, ¿sí? Con más precisión a esta se le dice velocidad media, ¿verdad? Pero para no complicar la terminología, vamos a quedarnos con que esto le vamos a llamar velocidad. ¿Sí? La velocidad es cuánto se desplazó el objeto dividido cuánto tiempo tardó en hacerlo. Como siempre, las unidades que voy a emplear en esta fórmula, si estoy en el CIMELA, pues tendríamos metros sobre segundo en la velocidad eh, y metros arriba sobre segundo abajo, en esta expresión. Y si estoy en el CGS, centímetros por segundo, y acá centímetros arriba, segundos abajo. Esas son las unidades que voy a usar de la velocidad. Démosle una interpretación informal o una explicación así muy informal a la velocidad, pues tú podrías decir que la velocidad es qué tan rápido se mueve el objeto y hacia dónde lo hace.
ahí está el resumen de lo que es la velocidad. ¿Qué tan rápido se mueve un objeto y hacia dónde lo está haciendo? Porque es cantidad orientada. Muy bien. Ahora vamos a poner en juego todo esto que estamos haciendo, siempre tratando de ver eh, todo desde la forma de definir las cosas, entender qué es cada palabra y luego hacer los ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con todo lo que tenemos acá. Vamos a empezar a hablar de un tipo especial de movimiento. Entonces, vamos a poner como título movimiento rectilíneo uniforme. Acá, título movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Que ustedes saben que se abrevia con las letras MR, MRU. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Este es el movimiento rectilíneo uniforme MRU. Bueno, lo primero es definir qué es ese movimiento, ¿sí? Ya sabemos que movimiento, solo para aclararlo acá, para que quede claro, cuando yo hablo de movimiento, estoy hablando, digamos, del desplazamiento, ¿sí? Movimiento es, cuando uno habla de movimiento, estamos hablando de desplazamiento, ¿verdad? Quieren, lo ponemos ahí como un recordatorio. Cuando yo hablo de movimiento, estoy hablando de desplazamiento. ¿Sí? Para recordar nada más, para hacerlo claro. Bien, entonces, la definición del MRU es la siguiente. Definición. MRU es un movimiento en el cual el sistema describe una trayectoria rectilínea con velocidad constante. Con velocidad constante. ¿Okay? Eso es el MRU. Movimiento que va por una línea recta con velocidad constante. No cambia su velocidad. Va siempre a la misma marcha, digamos. Siempre va, avanza los mismos metros en un minuto, o en un segundo, o en una hora, o lo que sea la unidad de tiempo que voy a utilizar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a eh, desarrollar lo que se llama la ecuación horaria. Es decir, vamos a desarrollar una herramienta que me permita resolver los problemas de MRU. Entonces, vamos a poner acá título, ecuación horaria del MRU. Bien. Ecuación horaria del MRU.
primero deberíamos de saber qué es una ecuación y por qué horaria. Bueno, una ecuación es una expresión matemática de igualdad, ¿verdad? Es una igualdad matemática, dice que algo es igual a otra cosa. Entonces, vamos a hablar un poquito acá de las ecuaciones horarias para entender bien qué es, ¿verdad? Pues vamos a decir que una ecuación horaria es una expresión matemática que contiene toda la información física importante para describir el movimiento de un sistema. ¿Sí? Es como un resumen de todas las cosas importantes que debería yo tomar en cuenta o que influyen en el movimiento de un objeto. Bien, vamos a poner acá. Dicha ecuación permite conocer la posición de un móvil en cualquier tiempo futuro. En cualquier tiempo futuro. En cualquier tiempo, vamos a poner. Permite conocer la posición del móvil en cualquier tiempo. Y también permite conocer en qué tiempo, el tiempo en el cual el móvil se encuentra en determinada posición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que si yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo un automóvil que está moviéndose por una trayectoria rectilínea, digamos, este auto. Él se va moviendo con determinada velocidad. Yo quiero saber en qué posición se va a encontrar el automóvil cuando el tiempo vale 20 minutos, por ejemplo. A los 20 minutos de este momento inicial, ¿dónde va a estar el auto? ¿Sí? Eso me permite la ecuación horaria. Digamos, conocer en dónde va a estar el auto en una situación futura. Pero también yo podría decir, si yo sé que el auto se encuentra a 1000 metros, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Sí? O sea, si yo quiero saber la posición, debo tener el tiempo. Si quiero saber el tiempo, debo saber la posición. Eso es la ecuación horaria. Te permite estimar tiempo y posición. Bueno, ¿cómo se hace para estudiar, para construir una ecuación horaria? Ya sabemos que es una ecuación horaria, es una expresión matemática que te permite hacer este cálculo. El cálculo de la posición, conocido el tiempo, o el cálculo del tiempo, conocida la posición. Bien, vamos a ver ahora entonces cuál es la estructura o cuál es la ecuación horaria del MR1.
¿Cuál es la ecuación horaria del MRU? Bueno, el MRU tiene esta ecuación. Dice que la posición de un objeto es la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Esa es la ecuación horaria del MRU. Ustedes ya saben lo que quiere decir cada cosa, ¿verdad? Cero quiere decir inicial. Acá dice la posición final del objeto, que es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo menos tiempo inicial. En cuanto a unidades, pues la posición va a estar en metros, la velocidad en metro por segundo, el tiempo en segundos y el tiempo inicial también en segundos. Esto es en el CIMELA. Y si estoy en el CGS, pues esto va a estar en centímetros, centímetros sobre segundo, segundo y segundo. Esa es la ecuación que permite calcular la posición si conozco el tiempo, o el tiempo si conozco la posición. Vamos a hacer una anotación sobre esta fórmula. Le vamos a agregar acá pequeñas decoraciones. Vamos a resaltar esto porque en un momento eso va a ser muy útil. Muy bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a hacer un problema. Vamos a hacer un problema de MRU para ver cómo es el tema, ¿verdad? Cómo es que me lo llegan a preguntar. Bien, pasamos al siguiente. Ahora vamos con la parte de ejercitación, de ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Vamos a ejemplos. Muy bien. Vamos a estudiar esta temática de las ecuaciones horarias. La vamos a estudiar con un ejemplo. Entonces, hagamos ejemplo número 1. Ejemplo 1. Dice lo siguiente. Permítanme. Ahí está. Un segundito, chicas, que no tengo los lentes puestos y no veo. A ver, ahí está. Ahora sí. Bueno, dice lo siguiente. Un objeto se desplaza con velocidad constante de 30 metros por segundo a lo largo de una trayectoria horizontal y rectilínea. Calcule la ecuación horaria correspondiente.
Muy bien. Calcule la ecuación horaria correspondiente. Permítanme que acomodamos bien esto. Ahí está. Un objeto se desplaza con velocidad constante de 30 metros por segundo a lo largo de una trayectoria horizontal rectilínea. Calcule la ecuación horaria correspondiente. Bueno, siempre cuidado con leer bien, ¿verdad? Fíjense que ya acá hay una información importante. Dice que es un problema de velocidad, es un movimiento de velocidad constante. Y ustedes ya saben que eso quiere decir que es un MRU. Muy bien. Entonces, para las personas que están teniendo problemas a la hora de resolver este tipo de situaciones, recuérdense que uno tiene que ir al detalle acá. Y generalmente los problemas de biofísica no se resuelven con una fórmula. Eso vayan grabándoselo. No, no es leer el problema y saltar a una fórmula. No. Tenés que leer, tenés que pensar mucho y tenés que tener cierto orden, ¿sí? No correr. Entonces, conviene hacer una lista de las observaciones importantes que yo voy eh, haciendo sobre este problema. Por ejemplo, velocidad constante, ese es un dato fundamental, significa que esto es un MRU, ¿sí? Y fíjense que cuando yo voy a estudiar MRU y MRV, aunque no me lo pidan, yo siempre tengo que hacer la ecuación horaria. No hay otra. Sí o sí, tengo que tener la ecuación horaria. Entonces, citamos, vamos a hacer acá la ecuación horaria y la voy a poner en verde para citar que esto es el paso crucial de estos problemas. Ecuación horaria. Esto es lo más importante. Entonces diríamos, la posición es la posición inicial por t menos t sub 0. Quiero construir la ecuación horaria que represente a este movimiento. Yo te había señalado en su momento que esto, perdón, yo te había señalado, te había remarcado esos valores. Cuando tú vas a reemplazar, cuando tú vas a construir tu ecuación horaria, tú tienes que reemplazar solo estos valores, ¿sí? Recuérdate que solo debemos reemplazar los valores que están señalados. No vayas a reemplazar otro, porque si no, no obtienes la ecuación horaria. Entonces, debemos reemplazar, debemos reemplazar únicamente los valores señalados. No puedes señalar o reemplazar ningún otro valor, ¿sí? Uno a veces quiere ir más rápido y empieza a reemplazar todos los valores, pero ahí te vas a equivocar. No es por ahí donde va la cosa. Bien. Entonces tengo que dar la posición inicial, el tiempo inicial y la velocidad. El tema es que conozco solo la velocidad. Entonces, otra situación. Vamos a marcar acá. En caso de desconocer, si el problema no te indica otra cosa, ¿verdad? En caso de, permítame, ahí está. En caso de desconocer los valores de posición inicial
o tiempo inicial, les doy un valor igual a 0. Le ponemos 0. Cuando a mí no me dicen otra cosa, le vamos a poner un valor 0 a esos valores, al tiempo inicial y a la posición inicial. ¿Okay? Ponemos 0. Como lo voy a hacer acá, como no me dijeron otra cosa, entonces voy a poner 0 por acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Verdad? Estos dos les ponemos 0. Un segundito, por favor. Listo. Entonces decíamos que, salvo que si en un problema no me dan la posición inicial ni el tiempo inicial, los hago igual a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación horaria? Pues me queda que x, la posición del objeto, se puede calcular como la velocidad, que eran 30 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. El tiempo está acá. La ecuación horaria es esta su estructura, ¿verdad? Tiene que quedar la variable x, la posición de un lado, y del otro lado no puede quedar otra variable más que el tiempo. Esa es tu respuesta. Esa es la ecuación horaria de la posición del objeto que estás estudiando. Esa ecuación horaria es la que te va a permitir, pues, decir dónde está el objeto dentro de 5 minutos, dentro de una hora, dentro de un día, pero también te podría decir cuánto tiempo tarda en llegar a determinada posición. Entonces, veamos en el ejemplo 2, vamos a utilizar esta ecuación horaria para empezar a entender cómo es el funcionamiento de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, pongamos ejemplo número 2. Considerando el ejemplo 1, calcule la posición del objeto a los 20 segundos. Luego, diga en qué momento el móvil estará en una posición de 1000 metros, de 900 metros. Bueno, esas son las cosas que me podrían preguntar o que yo tendría que saber como mínimo contestar si estoy estudiando cinemática. Bien, entonces, dice, yo quiero que con la información que me dio el problema anteriormente, contestar esas dos preguntas. Ustedes ya saben que para contestar esas preguntas, para eso tengo mi ecuación horaria. Entonces, primera pregunta yo diría, se pone así, la posición transcurridos 20 segundos, se pone así. Esto quiere decir la posición a los 20 segundos va a ser, usando la ecuación horaria, acá pongo la velocidad y acá pongo el tiempo. Y eso me da 600 metros. A los 20 segundos, el objeto se encuentra en una posición de 600 metros. Ponemos acá, subrayamos, esa es la respuesta del problema.
Luego, al revés, dice, ¿en qué momento? Ahora me están pidiendo el tiempo. ¿En qué momento el móvil estará a una posición de 900 metros? Lo que me están dando es la X. Entonces yo digo, 900 metros es igual a 30 metros por segundo por el tiempo. En la primera pregunta me dieron el tiempo para calcular la posición. Ahora me dieron la posición para calcular el tiempo. Despejamos. Vamos a hacer acá 900 metros dividido 30. Esto es el tiempo. Esto es 30 segundos. A los 30 segundos, el objeto se va a encontrar en la posición de 900 metros. Bien, muy bien. Bien, terminemos de copiar ahí y cuando terminen vamos a parar. Me dan 5 minutos, me regalan 5 minutitos y seguimos, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí, Acá cuando pusiste 900 metros, igual 30 metros por segundo y al lado pusiste por